Look at me now. Look how you made me new. Oh, the enemy did everything that he could do. Oh, but look what you've done. On a cross, in a grave, with a stone rolled away. On my debt, it was paid. Look what you've done. In my heart, in my mind, in my soul, in my life. With my hands lifted high, I'm singing, look what you've done. Hoy es un día hermoso para poder alabar al Señor, porque ¿qué día no es hermoso? Pero hay algo que ¿qué día no es hermoso? Cuando estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero vamos a un poco a encontrarnos con Jesús. Vamos a tener un momento. Vamos a ponernos en la piel de una persona religiosa. A los cristianos les dicen religiosos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay cosas que el cristiano hace, ¿no? Las personas de afuera, nosotros nos dicen religiosos. No, que tu religión, que tu religión. Pero en realidad nosotros no somos religiosos. Amén. Al menos creo que en esta iglesia no hay religiosos, ¿sí? Ellos son los religiosos. ¿Qué es religión? ¿Qué pueden definir por una religión? Y religiosamente te levantabas en las mañanas y tomabas un vaso de agua. Y religiosamente el hombre tal iba en el camino acostumbrado y religiosamente cumplía tal función. ¿Qué significa la palabra religioso? La religión es un grupo de reglas y costumbres adaptadas para el hombre, para poder cumplir algo, para poder acercarse a algo, para cumplir una meta. Religiosamente acudes a la universidad para poder tener una carrera. Religiosamente tienes un hábito para poder curar algo, para poder hacer algo, cumples una dieta religiosamente con devoción, creyendo en eso, en que eso te puede llevar, creyendo en que ese conjunto de reglas, ese conjunto de situaciones te puede llevar a una meta. Pero en Cristo eso sucede. En Cristo algo de tu esfuerzo puede ocurrir para acercarte más a Dios. ¿Hay algo que podamos hacer? Jesús dijo: alégrense, porque el reino de Dios se ha acercado. La palabra religión no tiene nada que ver con ser cristiano. La palabra religión no tiene absolutamente ninguna comunión con el cristianismo, con seguir a Cristo. Vamos a leer una conversación entre una persona religiosa y Cristo. ¿Sabían que hay una conversación grabada, escrita, entre un religioso y Cristo? Vamos a nuestra Biblia, a Juan 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Es una conversación entre un religioso, maestro de religiosos, y Jesús. Y vamos a ver la mente de un religioso y la mente de un cristiano, o de Cristo mismo. Porque nosotros somos, al decir que somos cristianos, somos embajadores de, y que somos representantes de, y por eso que nos portamos como cristianos. Por eso que afuera la gente no nos va a entender. Jóvenes, niños, adultos, a los cristianos no nos van a entender. Y ni nosotros mismos nos vamos a entender como cristianos. ¿Y por qué tengo que yo hacer eso? ¿Y por qué yo tengo que estar aquí? ¿Y por qué yo tengo que ser así? Porque en la vida de un cristiano no se cumple la voluntad de uno, se cumple la voluntad del Padre. En la vida de un cristiano, la mayor de tus victorias es hacer la voluntad de Dios.
aunque a ti te vaya mal. ¿Eso nos cataloga por religiosos? ¿O como personas buscadoras de la verdadera felicidad? ¿Qué hace a un cristiano exitoso? ¿Tener la mega iglesia? Yo escuché por ahí un comentario, no escuché un comentario, me mandaron un video del representante de los católicos, del Papa Francisco, diciendo que el Evangelio era el fracaso de Jesucristo. Y yo, en esa palabra sí voy a decir que él está equivocado. Porque el éxito de un hombre no se trata de cumplir tus metas. El éxito de un hombre se trata de cumplir la voluntad de Dios. De repente el contexto o la palabra está mal usada en la que él dijo, no lo juzgo. Pero la expresión del fracaso de Jesucristo no fracasó. Jesucristo, la palabra misma dice que Él fue puesto en lo alto porque Él fue victorioso en todo. Él cumplió en todo con su Padre. ¿Sabían que Jesús desobedeció a sus papás terrenales por obedecer a su Padre Celestial? Así que no crean que todo lo que en el mundo te dicen que es malo para Dios. Hay muchas veces que no vas a quedar bien ni con tus propios padres por hacer la voluntad de Dios. Pero por eso mismo, por eso y para eso, Dios nos escribió: no juzgues. Porque solamente el Padre terrenal sabe de todas las cosas. Tú no sabes si ese hombre para tus ojos está equivocado, pero para los ojos de Dios está cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso nosotros como cristianos no juzgamos, pero ese es otro tema. Vamos a leer esta conversación como ahora está acostumbrado, que escriben en los periódicos, las conversaciones, los chuponeos y todo. Esta es una conversación entre un religioso y Cristo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos quiere decir que él era uno de los cargos más altos. Nicodemo va a aparecer en varios versículos después, junto con los fariseos. ¿Ya? ¿Y los fariseos quiénes eran? ¿Quiénes eran los fariseos? Los sacerdotes, los encargados de llevar al altar la ofrenda, de juzgar al pueblo de Israel. Eran como los jueces de Israel. Amén. Dice: llamaba a Nicodemo un principal entre los judíos. O sea, él era uno de los principales hombres desde el pueblo de Israel. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí. ¿Nicodemo era cualquiera? A ver, uno se le puede acercar a cualquier loco que está ahorita diciendo que es Jesús y decirle maestro. Rabí significa maestro, y los judíos no le decían maestro a cualquiera. Nicodemo reconocía algo en Jesús. Nicodemo tenía discernimiento de espíritu, sino es que él no lo podía entender, porque la palabra de Dios te da cosas. La palabra de Dios, conocer la palabra de Dios de por sí te otorga cosas. Pero si no tienes el Espíritu Santo y el discernimiento espiritual para poder hacerlo, no se puede. No lo vas a poder entender. El mundo no te va a dejar entenderlo. Por eso es que hay muchos videntes, muchas personas que leen las cartas, muchas personas que sus abuelos han sido cristianos, han leído la Biblia y dicen: yo puedo ver espíritus, que no son cristianos y que usan esos dones para poder hacer cosas que no son. Pero existe gente afuera en el mundo terrenal que tiene conocimiento del mundo espiritual sin conocer de verdad
al guía del mundo espiritual, que es el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es como un hombre que sale a sembrar. Es como, la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es como un campo. O sea, existen muchos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, perdón, porque el reino de los cielos y el reino de Dios son cosas distintas. En el reino de los cielos existen estratos espirituales, donde hay leyes espirituales. Y cuando Jesús dice alégrense porque el reino de Dios se ha acercado, significa que el reino de los cielos siempre ha estado abierto, pero con la venida de Cristo, el reino de Dios se abrió, se acercó a nosotros. Cuando Adán pecó con Eva, no es que quebró la mentalidad espiritual de Adán, no la quebró, no quitó el conocimiento espiritual que Adán tenía, no lo quitó. Porque si no, él no hubiera podido arrepentirse. Si no, él no hubiera pedido perdón por su pecado. Él no tuviera convicción del pecado que él cometió. Si no, él no hubiera profetizado en la vida de su esposa cuando salieron del Edén y les dijo: no te preocupes, a pesar de todo, sigue siendo madre que dará vida a los vivientes. O sea, él tuvo ese discernimiento de padre y de familia, de esposo, de seguir cubriendo la vida espiritual de su esposa. A Adán no se le fue quitado el conocimiento espiritual. Por eso es que Satanás siguió tentando a la familia de Adán con Caín, para romper todo ese conocimiento que lo pueda acercar a Dios, que se pueda arrepentir delante de Dios. Pero no hay algo que nos pueda apartar de Dios. Mientras tengamos vida, aún podemos y tenemos tiempo de acercarnos a Dios. La vida no se alarga, la vida se acorta, pero con Cristo la vida es eterna. ¿Se imaginan ahorita, si no tuviéramos a Cristo, viviendo una vida eterna de trabajar, de cansancio, de deudas, de dolores, de estar yendo al médico, una vida eterna, que no existiera la muerte, que viviéramos por siempre? ¿Se imaginan? Una eternidad levantándome a las 4:30 de la mañana. No la hago. Y lo peor, no tener un motivo para hacerlo por la eternidad. La vida en la eternidad es muy diferente a esta vida. Por eso es que dice que la iglesia, el que entiende estos principios básicos, el que entiende esto, sabe por qué la iglesia clama una sola: ven, Señor Jesús. Porque el que conoce esto, el que conoce verdaderamente lo que es una vida en el Espíritu, estar en la presencia de Dios, el gozo de la salvación que Dios da, el gozo de un instante en la presencia del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, sabe que ese segundo vale más que toda tu vida. Y que te gustaría repetirlo, porque en ese momento no tienes estrés, en ese momento no tienes dolor, en ese momento no hay preocupación, en ese momento no tienes vergüenza porque estás llorando, quebrantado, arrodillado. No hay posición, no está: ay, mi rodilla, no puedo arrodillarme. No estás: ay, mi espalda, no puedo agacharme. No, estás: Señor, Padre, gracias, te amo, te adoro. Lo bendices, no tienes vergüenza de tirarte a los pies, no dices: me voy a humillar. No, simplemente su presencia hace que tú solo te caigas y quieras besar sus pies. El tan solo tocar el borde de su manto. ¿Entienden esa parte? Lo hermoso que es un momento en su presencia. Esa mujer enferma lo entendía. Decía: el tan solo tocar el borde de tu manto me puede curar. Ella entendía lo magnífico, lo grande y maravilloso que era tan solo poder tocar el borde del manto de Jesús. Porque ella entendía lo que Jesús cargaba con él, que era la gloria de su Padre. Por eso que Jesús
no fracasó. El diablo lo intentó. Lo intentó. Porque como siempre he dicho, la lucha de Jesús en la cruz no fue una lucha de cuerpo. Él sabía que él iba a ir. Y él mismo dijo a Pedro: pero ¿tú no crees que si yo le pido a mi Padre legiones de ángeles, Él no me va a mandar? Basta con un solo ángel y me los zumbo a todos. Él mismo nunca se tiró de la autoridad que él estaba, porque le dijo a Pilato: haz lo que se te ha dado autoridad a hacer. Pero yo te puedo salvar. Sí, que te estoy salvando soy yo. Porque el que no conoce del mundo espiritual no tiene discernimiento de lo que está ocurriendo a su alrededor. No entiendes de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Te dejas llevar por las emociones, te dejas llevar por las circunstancias, te dejas llevar por las flechas del enemigo. El que tiene pensamientos de decepción, de depresión, el que tiene pensamientos de pérdida y no tiene conocimiento del mundo espiritual, se pierde en la pérdida, se pierde en la decepción, se pierde en la depresión. Jesús lo pasó. Se pierde en el cansancio. Jesús lo pasó. Jesús no tenía su corazón enfocado en sus apóstoles. Jesús solo tenía su corazón en su Padre. Las flechas de Satanás vinieron. A Jesús no solo lo tocaron físicamente. Antes del contacto físico hay un contacto espiritual. La guerra entre Jesús y la batalla que Jesús tuvo antes de ir a la cruz fue espiritual. Los flechazos del enemigo fueron antes de los azotes que él recibió, de la humillación que él recibió. La guerra psicológica en la mente del hombre es primero espiritual. Nada de lo que te ocurre ahora no fue primero espiritual. Y si no tenemos ese conocimiento del mundo espiritual, no vamos a poder discernir lo que está pasando en tu mente hoy. No vas a poder llenar ese espacio de que te digan: estás solo, te equivocaste. Con que el que dice, que con la palabra que dice: todo el que ama a Dios, todas las cosas le van para bien. Entonces, ¿te equivocaste? La pregunta es: ¿te equivocaste? No, Dios te está enseñando. Porque dice que alegre tiene que estar el hombre que es reprendido y reprobado por Dios. En Job dice, Job 5:17, dice: feliz el hombre a quien Dios reprende. No rechaces la reprensión de Todopoderoso. ¿Verdad? Feliz el hombre a quien Dios reprende. Amén. Entonces, para no perdernos, vamos a seguir leyendo. Dice: y vino Jesús de noche y dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. Miren, los fariseos sabían que Jesús había venido de Dios. Entonces, ¿lo crucificaron sabiendo o no? Lo crucificaron sabiendo. La Biblia lo dice y yo lo creo. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás con Dios. O sea, ellos reconocían, miren, los fariseos eran unas personas bien estudiosas de la palabra. Ellos decían, ellos lo tentaban a Jesús. Eran usados, los religiosos normalmente son usados por el demonio. ¿Por qué? Porque lo que sale de su línea, lo que sale de la línea de las reglas para ellos,
ya estás pecando. Por eso es que Dios nos dice, no juzgues, no juzgues. ¿Por qué? Porque tú no sabes si esa es mi voluntad. Solamente Dios conoce sus pensamientos para cada uno de nosotros. Si el hermano se pierde, no lo juzgues. Ahora, otra cosa es pecado. No confundan. Porque yo no estoy diciendo peca. Yo estoy diciendo haz la voluntad de Dios. Y el que me dice, pastor, me voy porque Dios me ha dicho que me vaya a apoyar allá. Yo vaya. Pero estate seguro de que es la voluntad de Dios. Yo como discernimiento puedo decirte muchas cosas. Pero ¿es la voluntad de Dios? No, que tengo que trabajar los domingos, que esto. Ya, ¿es la voluntad de Dios? No, que me quiero casar con tal persona. ¿Es la voluntad de Dios? No, que quiero. Ya, tú quieres, pero Dios quiere. No, que quisiera que esto, que lo otro. Ya, tú quieres, pero Dios quiere. Todo tiene un propósito para los ojos de Dios. A nosotros nos toca creer que Dios escucha nuestras oraciones, aunque tú no escuches nada. Porque Él dice que Él escucha nuestras oraciones. Por eso es que Dios se compara con un hombre y dice, yo no soy hombre para mentir, ni para arrepentirme. O sea, Él no es como nosotros. Nosotros sí necesitamos respuestas. Dios siempre espera que hagamos, que nos inclinemos a Él. ¿Ven lo hermoso que es ser hombre también? Lo hermoso que es ser hombre bajo los ojos de Dios. Somos sus hijitos. Por eso que Satanás nos odia tanto. Porque en esta humanidad que está, existen dos seres. Uno corrompido por el mundo, que es la carne, con sus deseos, porque la carne no le pertenece al diablo, esta es corrompida por el diablo. Y está el Espíritu de Dios, y está el soplo de Dios, que es nuestra alma. Y cuando nosotros nos vayamos a la presencia de Dios, nuestra carne corrompida con los deseos y con toda su sensibilidad va a morir. Pero su espíritu va a regresar a Él. El soplo de vida, o sea, hoy tú tienes vida, significa que el soplo de Dios aún está contigo. El soplo que Dios dio a Adán aún está contigo. Ese aliento. A los japoneses no les gusta que hagan así, ¿no? ¿Saben por qué? Porque dicen que dejan escapar la vida, la felicidad. En japonés cuando tú suspiras dice no, llamete cosas, no haga eso. ¿Por qué? Porque estás dejando escapar tu felicidad. Para ellos es tan fuerte eso que te piden que no lo hagas. Por ejemplo, a uno lo han prohibido hacerlo, gracias hija, en Agemba. Porque es como que estás perdiendo las esperanzas, como que ya estás perdiendo, pero a veces uno lo hace, ay, estoy cansado, pero para ellos no. Porque ellos sí conocen un mundo espiritual. Los japoneses conocen un mundo espiritual. Y lo conocen, y ellos como son tan sinceros y no mienten y todo, ellos te lo dibujan tal y como se les presenta. Por eso que tú en sus iglesias, tú vas a ver cruces, vas a ver santos que se le presentaron, demonios disfrazados. No, el demonio se le presenta tal y como es y ellos lo dibujan con sus dientes así, ¿no? Ellos lo dibujan tal y como el demonio es. No le tienen miedo. Ellos conocen el mundo espiritual, pero no disciernen de él. No saben las victorias que puede haber en él. Ellos viven por reglas, son religiosos. Hay muchas personas en la vida se van a encontrar que son religiosas. Pero vamos a la conversación, dice: maestro, pero porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Sabían que Dios estaba con Jesús, conocían y sentían, porque yo no creo, si ahorita nomás que Jesús no está, estamos en la iglesia y se siente la presencia cuando Él desciende. Imagínense a Jesús
pie, en vida, caminando entre nosotros físicamente. ¿Imaginen la unción que Él habrá derramado? Entonces dice, respondió Jesús y le dijo a este religioso, dije, de cierto te digo, del que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Miren, Jesús, miren esta frase, ¿ah? De cierto les digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. O sea, cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, no le está diciendo que cuando te mueras no vas a poder entrar al cielo. No, tú no vas a ver el reino de Dios en tu vida, porque Jesús mismo dijo, alégrense porque el reino de Dios se ha acercado. Tú no puedes discernir de las cosas de Dios si no naces de nuevo. Tú no puedes ver lo que el reino de Dios otorga a tu vida si tú no naces de nuevo. Pero tú vas y le dices esto a un japonés, por ejemplo. ¿El japonés qué te va a decir? Sonemos que tengo que meterme de nuevo donde mi mamá. Ya no entro. Mira mi cuerpo. Al menos yo la parto a mi mamá por la mitad. Y Nicodemo le dijo eso. No es un pensamiento muy extraño, ¿eh? Él, siendo maestro de maestros, siendo una persona religiosa, por eso es que yo lo entiendo a este hombre. Yo entiendo al representante de los católicos, al dicho que Papa, al representante de Pedro, porque él representa a Pedro. En cambio, nosotros representamos a Cristo. Es diferente. Nosotros somos, el Papa tiene que darnos un saludo a nosotros. Es como decir el representante de la embajada de Perú y el representante de la embajada de Perú. Porque Pedro era apóstol, nosotros seguimos a Cristo. Pero yo entiendo a este hombre porque él conoce el mundo espiritual. Los católicos, los grandes hombres dentro del catolicismo conocen el mundo espiritual, saben lo que es un demonio, saben lo que es las reglas del mundo espiritual, saben todo eso, pero no conocen a Cristo, porque no han nacido de nuevo. Si tienes alguna pregunta del mundo espiritual, primero tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dice, Nicodemo pensó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque Jesús le está hablando de nacimiento. O sea, la palabra judía que Jesús está haciendo de nuevo es que está usando Jesús, no es el de renovar tu mente. La palabra judía que está usando Jesús para decirle a Nicodemo no es el nacimiento, que la palabra simple, como, o sea, en el español es un poco más simple. No es la palabra nacer de nuevo o tratar de volver a restaurar tu mente o trata de... No, Jesús le está diciendo, tienes que ser una nueva criatura. Tienes que volver a salir como un bebé, cero. Tienes que ser como un bebé indefenso que solo depende de su madre para vivir. Así tienes que ser tú con Dios. Alguien que no puede trabajar para comer. Alguien que solo puede recibir alimento de su madre. Por eso es que nosotros aprendemos con nuestros hijos. Porque así como un bebé depende de su madre, así tiene que nacer alguien y depender de Dios completamente. ¿Acaso no vemos a Alonso dándole leche a su mamá, agua a su mamá, alimentando a su mamá para que le pueda dar más leche a él? No, Alonso vive tranquilo. ¿Acaso cuando se cae ya no se quiere volver a parar? No. ¿A quién busca primero cuando se cae? A su mamá.
Cuando un bebé llora y está enfermo, ¿acaso dice, lléveme al médico? No, él vive confiado. Y cuando un bebé muere, ¿acaso está pensando dónde se va? ¿Acaso cuando un bebé muere está diciendo, ¿será que me voy al cielo? ¿Acaso cuando un bebé está calatito en el frío, está buscando abrigo? Él sigue hasta que se congela y se va. Él sigue jugando y feliz. La primera señal de un nacimiento es la dependencia completa de Dios, de que no vas a obtener nada con tus reglas y con tus leyes, que tú no vas a obtener absolutamente nada con tu esfuerzo, que no hay nada que tú puedas hacer para acercarte a Dios, porque el principio de Jesucristo es Dios acercándose a ustedes, a nosotros. Entonces Nicodemo no podía entender y dice, ¿cómo me puedo meter si yo creo que la mamá de Nicodemo ya ni estaba? Porque dice, ¿cómo puedo beber en el vientre de mi mamá? O sea, él con todos sus estudios no podía entender lo que la luz de Cristo podía hacer entender. Y Jesús le volvió a advertir, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu, miren, ya se lo partió en dos. Como él no entendió, Nicodemo no pudo entender que tiene que nacer de nuevo, Jesús lo dijo, ya, te lo voy a poner más fácil. Creo que se la puso peor, porque dijo, te lo voy a poner más fácil, Jesús dijo. De cierto digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede, ya no dijo ver, sino dijo, no puede entrar al reino de Dios. Tú puedes entrar al reino de los cielos. Por eso es que las personas pueden hacer ouija, no está prohibido por la ley espiritual comunicarse con un demonio, con un espíritu. Cualquiera puede agarrar y ver una persona endemoniada y creer que orar y puede, ¿cómo se dice? Sacudir el avispero y las avispas pueden salir. Cualquiera lo puede hacer. Pero no cualquiera puede entrar al reino de Dios y que la misericordia de Dios entre a ese hombre y transformar esa vida. Donde vemos la obra redentora de nuestro Señor no es en el demonio, ni en la expulsión del demonio. Donde vemos la obra redentora de Dios es en la transformación de la vida de la persona que estaba endemoniada. El Gadareno dijo, ¿por qué me atormentas? ¿Y los demonios acaso se fueron corriendo o desaparecieron? No, se fueron a los cerdos y los cerdos se cayeron al barranco. Jesús nunca los mandó al abismo. Le dijo, ellos mismos le reclamaron en la ley que espiritual, le dijeron, todavía no es nuestro tiempo, porque ellos saben cuándo llega su tiempo. Los ángeles caídos conocen las escrituras, conocen las leyes espirituales, saben que existe un Génesis y que existe en el Apocalipsis un final para ellos, que ellos no van a poder cambiar ni una tilde de lo que ya está escrito, pero sí pueden cambiar tu vida. Sí pueden hacer que tú te olvides de Dios. Ellos lo que nunca van a poder hacer es que Dios se aparte de ti. Lo que ellos nunca van a poder hacer es que tú no tengas un Dios a quien clamar. Lo que ellos pueden hacer es tapar tus oídos y que vivas en una mentalidad carnal. Y que tú puedas entrar al reino de los cielos, pero no puedes entrar al reino de Dios. Porque para pisar el terreno de Dios tienes que conocer a Dios. Para entrar al mundo espiritual necesitas conocer solamente eso que se te presenta un nová, que se te presenta aquí, un temblor que te da visiones, un sueño, una flecha del enemigo, y entras al mundo espiritual. Pero para entrar al reino de Dios y saber y discernir del reino espiritual y tener el reino de Dios en tu vida, necesitas conocer y nacer de nuevo. Necesitas nacer de agua y de espíritu. ¿A qué se refiere Jesús con agua y con espíritu?
Cuando Jesús se acercaba a Juan el Bautista le dijo: yo no te puedo bautizar. Juan el Bautista caminaba y decía: ¿yo cómo lo voy a bautizar si eres el Cristo? Y Jesús le dijo: haz lo que el Padre en su voluntad ha puesto, que yo voy a hacer lo que mi Padre ha dicho que se haga. Y si mi Padre te mandó a bautizar a todos, a pesar de que yo no tengo pecados, yo me voy a bautizar. Jesús nos está diciendo: agua, primero el significado de obediencia. Agua, el significado de muerte y de nacimiento. Y eso está establecido miren, eso no está establecido solamente en las leyes espirituales, sino está establecido en las carnales también. Porque acaso cuando se rompe la fuente, ¿qué botan las mujeres? ¿Tierra? El hombre vive en agua durante 9 meses y cuando nace del agua. Y lo mismo es en el espíritu. El que no nace de agua y nace de espíritu, o sea, si tú no cambias el espíritu que te lleva por el espíritu de Dios, no vas a conocer el reino de Dios. Si a ti te lleva el espíritu del mundo, el espíritu de Navidad, el espíritu de confraternidad, el espíritu de solidaridad, eso, bacán, te puede ir bien. Bacán, no estoy como los peruanos. No, yo soy japonés. Pero la verdad es que no te va a ir, te va a ir bien. Pero no te va a ir como Dios quiere que te vaya. Con Cristo de repente no te va a ir bien, pero te va a ir, vas a estar en victoria. Una cosa es que te vaya bien y una cosa es sentirte victorioso. No, hay personas que les va bien en la vida. ¿Cómo se llama el que creó el iPhone? Steven. ¿Le fue mal a ese hombre? No, fue un hombre, para el mundo es un hombre exitoso, pero se murió de enfermo. Porque el éxito de un hombre se mide en el conocimiento de Dios. No se mide en lo que tengas. Nosotros podemos estar rodeados de personas, pero nunca te vas a dejar de sentir solo, mientras no estés cerca de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice: no puede entrar al reino de Dios. Ya dijo, mira, Jesús ya se la puso más clara. Ya no solamente puedes ver, sino ahora no puedes entrar. Ahora puso agua y espíritu. Dijo, tienes que nacer de agua, o sea, tienes que obedecer a Dios y tienes que cambiar el espíritu que te lleva a la mente. El espíritu que lleva tu vida. Tienes que deshacerte de eso. Tienes que cambiar esa mentalidad y cambiar. No tienes que transformarla, no, tienes que hacerla nueva. Nacer de agua y del espíritu significa que aunque te duela y aunque no lo entiendas, obedeces a Dios. Que aunque no puedas cumplirlo, obedeces a Dios. Que aunque te cueste doblar y recibir látigos, obedeces a Dios. Que aunque te escupan los mismos que tú sanaste, Dios te mandó a amarlos. Entonces, obedeces a Dios. Que aunque no lo entiendas, obedeces a Dios. Nacer de agua, obediencia, humildad, sacrificio, muerte. Nosotros mismos morimos por aquel que te amó. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y miren qué le dice Jesús para que Nicodemo no se quede así todo babeando con un aneurisma tal vez así en la cabeza. ¿Qué me ha dicho? No entiendo nada. Le va a decir, le dice, no te mire. Jesús le mete su ¡pac! Como diciendo, esto que te estoy diciendo no es nada. Le dice, no te maravilles de que te dije,
¿O es necesario nacer de nuevo? El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. ¿A quién obedece el viento? ¿Sabe dónde va? ¿Sabe de dónde viene? ¿Sabes? Solamente lo escuchas, solamente ves, lo sientes. Así es el que es nacido del Espíritu. O sea, no te maravilles por las cosas que Jesús le dijo a Nicodemo. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, tú vas a sentir el viento. ¿Qué es? Porque la palabra viento es la misma palabra que se usa para la palabra espíritu en el griego. La misma palabra. Entonces podemos cambiarla acá y decir: el Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no ves de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No te maravilles significa no te afanes por todo lo que te he dicho. No te concentres mucho en eso. El que es nacido del Espíritu es como el viento, que no entiende su camino. Mientras tú obedezcas a Dios, tú no entiendes dónde estás, pero te vas a sentir fresco, te vas a sentir fuerte, te vas a sentir renovado. Cuando el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, los hombres no podían entender lo que apareció ahí, pero sí lo escucharon, sí lo vieron. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, no entiende cómo vino, pero ve su manifestación. Así son los que son nacidos del Espíritu. Tú no entiendes su caminar. Tú no vas a entender la vida de un cristiano que vive en el Espíritu. Por eso que te digo, no lo juzgues. El nacer de nuevo no significa que va a ser bajo tus patrones de conducta, sino bajo la voluntad de Dios. Porque el que entiende de las cosas de Dios, entiende la voluntad de Dios. El que es nacido de la carne es, y la carne muere, no tiene frutos. Los frutos de la carne ya sabemos. Pero lo que es nacido del Espíritu, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero sabemos las consecuencias de lo que deja. El viento sopla, te refresca. Cuando el viento sopla con fuerza, se lleva todo lo que está mal parado. El que tiene raíces no se deja llevar por el viento. El que camina con el Espíritu Santo de Dios, camina por lugares donde ni siquiera se imaginó que puede pasar. Va a lugares donde ni siquiera puede imaginar que tenía que ir. Por eso que Jesús dice: el que nace de nuevo en el Espíritu no sabe dónde va, solamente oyes que Él fue. No sabe dónde camina, ni de dónde viene. Así es el que es nacido del Espíritu. Esa parte es un poco complicada. En el próximo culto voy a seguir con esta parte. Vamos a acabar hoy día. Porque de ahí sigue la pregunta que todo cristiano se hace. Cuando te dicen: hermano, Cristo te ama. ¿Ah, sí me ama? Sí, siente el amor de Dios. Cambia tu vida. Cristo te quiere bien. Cristo te quiere libre. Hermano, el que está enfermo en el hospital, Cristo te ama. Cristo te quiere sanar. Conócelo.
ven donde Jesús. Y todos los hombres hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo puedo hacer esto yo? Cristo te quiere libre. Y todo hombre dice, ¿cómo yo puedo ser libre? ¿Cómo me puedo acercar más a Dios? ¿Cómo puedo ser más santo? Cuida tu santidad. ¿Han escuchado eso? Y nunca se han preguntado, ¿cómo puedo ser más santo? ¿Cómo puedo ser más perfecto para ti? Nicodemo le preguntó a Jesús. Solo hubo una persona que le preguntó a Jesús, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Y lo que respondió Jesús fue tenaz. Fue al nivel de que Nicodemo se merecía. Y le dijo, Nicodemo dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, yo lo voy a poner como yo lo siento. Dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿De verdad? ¿Y no sabes esto? O sea, ¿me estás preguntando de verdad eso? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo lo que le dijo Jesús. Yo creo que ahí Nicodemo se desmayó y cayó babeando, porque peor, no entendió nada. No, yo creo que Nicodemo no entendió. Nicodemo tenía la convicción en su corazón, dada por el Espíritu Santo, de que él era el Hijo de Dios, sino que su religión no le permitía. Por eso yo siempre he dicho, una cosa es querer tocar el piano y otra cosa es estar amarrado y querer tocar el piano. ¿Me entienden? O sea, yo te pongo acá y te digo, toca el piano, y tú vas a tocar el piano. Pero si yo te amarro y te digo, toca el piano, la orden siempre está de tocar el piano, pero si estás amarrado, ¿cómo lo tocas? Eso es lo que era Nicodemo. Nicodemo tenía la convicción de que Jesús podía, era el Hijo de Dios, pero estaba atado y no podía seguirlo. Por eso es que Jesús le dijo, no te maravilles por estas cosas, no las vas a entender igual. Tú tienes que renunciar a tu religión. Tú tienes que dejar todo. Tú tienes que nacer de agua y de espíritu. ¿Por qué? Porque cuando le dice eso, Nicodemo dice, entonces me estás diciendo que yo deje todo. Porque los judíos, cuando ven la purificación del cuerpo, es con agua. Tú tienes que volver a limpiarte. Y cuando hablan de espíritu, saben que están hablando del Espíritu de Dios. Entonces le está diciendo, yo tengo que nacer de agua y de espíritu. O sea, me está diciendo que el espíritu al que yo sigo no es el Espíritu de Dios. Y el agua de donde yo vengo y con la cual me purifico, la forma en la que yo me purifico la vida, no es la forma en la que Dios quiere. Tienes que cambiar todo eso. Por eso es que le dije que Jesús se lo ponía más fácil. O sea, Jesús le está diciendo, lo que tú estás viviendo como religioso está mal. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que reconocerme a mí como hijo de Dios. Y tú sabes que soy el Hijo de Dios, pero tú no me quieres reconocer. Hay muchos cristianos en el mundo, hay muchas personas en el mundo, que saben que Jesús es el Hijo de Dios, que saben que Jesús es Dios, pero no lo reconocen. Una cosa es saber y otra cosa es decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Porque si tú no reconoces que tienes un Salvador, ¿cómo puedes ser salvo?
Como dije el domingo pasado, Pedro, para entender esto, se tuvo que meter 3 tragos de agua de mar. Pedro, para entender esto, tuvo que tomar agua de mar. Porque él dijo: maestro, sálvame. Hasta que no se hundió, él no se le había bajado ese ego. Porque para decirle a Jesús: si eres tú, dime que camine encima del agua. Pedro era bien así. Señor, si eres tú Dios, cúrame mi enfermedad. ¿Cuántos han escuchado esto? Si tú eres Dios, sácame de esta deuda. Y hay veces que nosotros necesitamos tomar 3 tragos de deuda, 3 tragos de enfermedad, para reconocer quién es el Salvador. Porque cuando estuvo ahí, Pedro dijo: respóndeme. Y el Señor dijo: lo único que pudo decir Pedro es, con su último aliento, porque se estaba hundiendo, dijo: Señor, sálvame, que me ahogo. Y Jesús solamente lo levantó. A veces yo creo que el agua lo sacó, pero Jesús solamente tocó su mano y lo sacó. Y caminó con Jesús. Hay mucha gente afuera, Casey, Byron, hay mucha gente afuera, los jóvenes que están saliendo al mundo. A mis hijos yo les digo: hay muchos afuera que te van a hablar de Jesús. Hay mucha gente afuera que te va a hablar de Jesús. Pero la única verdad que tú vas a escuchar de Jesús es la que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Y esa es la que tú tienes que seguir. Y es la que Nicodemo no siguió. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Cuando nosotros estamos adorando, y decimos: tú eres grande, poderoso, eres fuerte y majestuoso, eres lindo. Esa es la oración que Jesús nos enseñó, ¿sabían? Cuando estamos adorando, eso es lo que Dios ponía en mi corazón. La primera parte de Dios, de nuestra oración, es exaltar el nombre de Dios. Reconocer que Él es Dios, porque Él es Dios. Cuando van el emperador de Japón, le tiran flores en el camino. Cuando Jesús entró, decían que era el rey y le tiraban palmas. Cuando el rey de Inglaterra fue coronado, le pusieron un camino de carros y de gente diciendo: ¡viva el rey, viva el rey! Pero cuando la gente viene a la iglesia, estamos: majestuosa. A eso es lo que se refiere el pastor Alex cuando decía: nuestra primera exaltación es para Dios, porque a Dios no lo vemos. El que es nacido del Espíritu no sabe de dónde viene. Así es el Espíritu de Dios, como el viento. No lo ves, pero te toca honrarlo en todo momento. Reconocer que Él es Dios, que Él es grande, majestuoso, poderoso. Y no estoy hablando de esta iglesia porque acá somos poquitos, además que no se va a escuchar una gran voz. Y hay muchos que estamos cansados, yo me he levantado un poco cansado hoy día. Pero cuando estamos en eso, se siente la presencia de Dios y ya no vives en este cuerpo terrenal que siente cansancio, dolor, enfermedad. No, que siente sueño, hambre. No, ya estamos en el Espíritu de Dios. Ya nacimos, estamos viviendo en el reino de Dios. Ya entramos al reino de Dios. Y cuando entras al reino de Dios, también te haces portador de las cosas de Dios. Por eso que cuando Pedro entendió esto, él caminaba y los enfermos con sus sombras se curaban, porque ya era portador de lo que cuando entraba al reino de Dios. Pero para hacer esto, tienes que nacer de nuevo. Para hacer esto, tienes que renunciar a tu vida, a tus pensamientos, a las costumbres hasta heredadas. Pablo lo decía: costumbres heredadas por tus propias familias, por tus propios padres.
preguntarle todo a Dios. Yo imagino la mente de Pablo habrá sido un escabeche, porque Pablo tenía de griego, tenía de fariseo, tenía de judío, todas las costumbres que tenía Pablo, de verdad. Y por eso es que Pablo es uno de los apóstoles más usados para nosotros. Pablo es uno de nosotros. Pablo es uno de los extranjeros que estamos aquí. Porque Pablo tenía peruano, japonés, ecuatoriano, mexicano, costumbres de aquí, costumbres de allá, católico, marianista, cristiano, fariseo, mundano, asesino, delincuente. Pablo tenía todo, pero Jesús todo eso lo usó para testificar. Por eso que Jesús dice, miren lo que dice Jesús: de cierto te digo, de que lo que hablamos y hablamos de lo que hemos visto. Perdón, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Tú hablas de lo que sabes, pero tú testificas lo que tú ves. Eso es una palabra tremenda. Y tú no recibes este testimonio. O sea, cuando tú conoces y naces de nuevo, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Cuando tú conoces a Dios y naces de nuevo, tú conoces la gloria de Dios en tu vida. Entonces tú vas a testificar la gloria de Dios, pero tú no la quieres recibir. ¿Se imaginan lo que Pedro, por eso que estoy diciendo, perdón, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo acá? Nicodemo, miren la conversación, examinen la conversación. Miren lo que le dice Nicodemo al comienzo. Le dice, las cosas que tú haces, las hace solamente alguien que es enviado de Dios. Entonces, Jesús al final le dice, tú hablas de lo que tú sabes, pero tú no estás testificando de lo que tú ves. Tú estás viendo la gloria del Hijo de Dios, pero tú la estás negando por tu religión. Tú estás viendo el testimonio del Hijo de Dios en la tierra, pero tu religión no te deja. Estás encadenado. Y Jesús le dice, y no recibes nuestro testimonio. No lo recibes. El testimonio es mucho más poderoso que las palabras. Yo puedo saber la Biblia, yo les puedo hablar de Biblia, pero si no les testifico Biblia, al final no estoy hablando de nada. Amén. Vamos a orar.